Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy conversando con el jefe del bloque de diputados del PRO a nivel nacional, que es Nicolás Massot, una de las personas más importantes como de las estructuras políticas del gobierno nacional. Es la persona que debe dejar los acuerdos políticos en un gobierno que no tiene mayorías en ninguna de las cámaras. En este caso hablamos con el jefe de los diputados del PRO. Y hoy tenemos varias cosas para preguntarle, porque de lo más inmediato y lo que más lo incumbe, se está discutiendo presupuesto. Hoy se habla de la posibilidad de modificar el impuesto a los bienes personales, que ya habría sido acordado con buena parte de la oposición. Pero en realidad hay como dos grandes andariveles de la discusión. Uno, para mí central, que es inflación, 6,5, más del 32 en lo que va del año. Algunos dicen ya como aspiración 45 para fin de año, y todo el resto. ¿Por qué digo que son distintas cosas? Porque fíjate que hay en todo el resto. Se sigue, como digo, presupuesto. Hoy, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, es interesantísimo. El Día de la Lealtad, que supone la unidad del peronismo, hay cuanto menos 4 actos. Uno de mucha repercusión en Tucumán, en donde se vio, entre otros, al sindicalismo. Allí estaba Daer, estaba Acuña, estaba Fernández de la UTA, estaba Luis Barrio Nuevo, estaba Sergio Massa, Daniel Scioli, algunos de esos sectores que habían estado alejados del peronismo, Julio Bárbaro. La verdad que la foto era muy impactante verla desde Tucumán. No ayudó desde el punto de vista de la apuesta, un calor, estaba Miguel Ángel Pichetto, 45 grados, todos al sol. Mañana me parece que va a haber unos cuantos con alguna posibilidad de visita al dermatólogo. Otros actos, el kirchnerismo separado, una parte del peronismo que no se siente identificado tampoco, gobernadores que no estaban. Obviamente el anfitrión en Tucumán era el gobernador Mansur, que fue el que cerró el acto. Dato de color, la nota más saliente del acto fue Graciela Camaño, que dijo, a la mierda con los prolijitos. Me parece que uno de los prolijitos a los que refería es a Nicolás Massot, que está aquí, va a estar sentado con nosotros. Más datos. Elisa Carrió, que sigue generando internas dentro del gobierno, ahora dijo, lo veo a Frigerio como candidato a presidente, con el PJ. Fue por Garabano, va por Frigerio, volvió a insistir anoche con José del Río, que lo extraña Mario Quintana. Y siguen estas noticias, pero digo, ¿por qué son dos andariveles? Porque uno es la realidad. 32% de inflación. Lo que más aumentó, pan, harinas, arroz, digo, los elementos esenciales. Y me parece, y lo voy a citar a Jorge Fontevecchia, que estuvo anoche con nosotros, en un diagnóstico que me pareció bastante acertado, un presidente de la nación que tiene este nivel de inflación, este nivel de desocupación, este nivel de pobreza, no aspiraría en ningún otro lugar del mundo a la reelección, salvo en la Argentina, en donde enfrente aparece segmentada la oposición como es el peronismo. Bueno, hoy estamos discutiendo e intentaremos abordar con Massot los dos anteriores. Para mí el central, que es la economía. Y lo otro, que son las internas, lo que vendrá, qué pasa hasta el 2019 con el jefe del bloque de los diputados de Cambiemos. Y ya lo recibo. Señor. ¿Cómo andas, Luis? Gracias por la invitación. Por favor. Felicito antes de sentarnos. ¿Cuánto de padre? ¿Cuántos días de padre? Exactamente 19. 19 días de padre. Bueno, sí. Felicitaciones. Uno mejor que el otro, la verdad. ¿Sí? ¿A pesar sí. que no dormís y eso? No. Como te decía antes de empezar, todo lo que te dicen es real es poco. Y se queda corto. Es poco. Bueno, estoy fascinado. Arrancamos con la nota. Por favor. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? Bueno, en el presupuesto, que es la última estimación oficial que tenemos, el gobierno está diciendo que va a cerrar en 42. ¿Crees que es alcanzable? Sí, con el rango normal de error, que suelen ser 2 o 3 puntos, en este nivel sí. Si no es 42 podrá ser algunos puntos más, pero sí, de todas maneras, antes de que me lo preguntes, coincido con vos, es la gran cuenta pendiente de nuestro gobierno. No hay ninguna duda de eso. Ahora, digo, hoy Nicolás Duhovne dijo que esta inflación, la que estamos viviendo en septiembre, la que viene en octubre, son transitorias y que ¿sentís que se confía en que el gobierno pueda controlarla? Porque va a ser, yo no quiero poner estadísticas, la inflación más alta de los últimos 27 años, etcétera, etcétera. Te tocó defender el presupuesto hace un año diciendo la inflación va a ser del 10. Corrigieron al 15 y va a ser cuanto menos 42. Mira, a mí más que dar opiniones, me gusta por ahí aportar un poco al análisis. Yo creo que hace 3 semanas hicimos un razonamiento parecido en tu programa de radio, y es decir, bueno, va a cerrar en 42 más o menos, es plausible bajar al 23 y que eso se transforme en algo estructural.
Entonces, lo que yo tomo como antecedente es el bienio 2016-2017, que a mismo gobierno, una situación macroeconómica similar. En el 2016 terminamos con un 39% de inflación, en el 2017 fue del 24%. O sea que bajamos 15 puntos en un año en el cual, o sea, transición del 16 al 17, en el cual había 3 particularidades que ahora ya no están. Y esto te lo digo como para decir, es verosímil pensar que se pueda bajar. No te estoy firmando un papel porque hay un montón de variables de los cuales esto depende, pero en ese momento todavía el Banco Central emitía a razón de 150.000 millones de pesos por año para el Tesoro, sin respaldo. Ahora desde junio 0. Y con la política más contractiva todavía del Banco Central, que por el momento está dando alguna señal de funcionar, digamos, con más razón podemos esperar que no va a haber emisión. En segundo lugar, en el 2017 creció la economía. Es una muy mala noticia tener que estar diciéndote que podemos esperar menos presión sobre la inflación producto de que va a caer la economía. A mí no me enorgullece decirlo, pero en el análisis hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer elemento es que si bien las tarifas van a seguir acomodándose en función de la readecuación que se anunció en 2016, ya dieron gran parte del camino y ahora van a estar mucho más en línea con la inflación general de precios que en el 2016-2017. Entonces, si hace 2 años logramos bajar 15 puntos, con 3 componentes que hoy ya no están, que son proinflacionarios, tal vez bajar 19 puntos ahora es verosímil. A mí me pasa algo... Y es lo más importante que tenemos para hacer, eso, y en cada esfuerzo que podamos, presupuestario o de recursos, destinarlo directamente a intentar sostener. No digo que lo vayamos a mejorar sensiblemente, porque si no hay plata, no hay plata, lamentablemente. Pero intentar sostener el poder de compra de la clase media y media baja. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. A mí me pasa algo particularmente con vos y con algún poco sector del gobierno, que son los que hacen política. Yo tengo respeto porque vos sos de los que todavía entendés que la política se hace sentándote a la mesa de conversación, vos, Emilio Monzó, y no mucho más. Entonces mi pregunta es, ¿por qué debería pasar lo que no pasó hasta ahora si son los mismos haciendo lo mismo? O sea, ¿qué razón de verosimilitud hay para creer que la inflación va a bajar cuando dijeron hace un año 10%? O sea, no es que le pifiaron un poco, 10% a 45%. ¿Por qué debería pasar esto? Porque la clave está en lo que vos dijiste. Podemos ser los mismos más o menos, no tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que hacer una autocrítica y corregir. Yo creo que la política monetaria ha cambiado 180 grados. Y eso no fue producto de nada distinto a una profunda autocrítica que tuvo en el camino 2 cambios de presidente de Banco Central, hubo un reconocimiento liso y llano de que no habíamos acertado con la política monetaria y ahora está cambiando. Entonces yo tomo tu frase, pueden ser los mismos en tanto y en cuanto, o podemos ser los mismos en tanto y en cuanto no hagamos lo mismo. Y vos en tu entrada decías algo muy interesante, que es, bueno, ¿qué presidente podría aspirar a una reelección en cualquier país en estas condiciones que no sea la Argentina, en donde enfrente tenemos lo que tenemos? Y a ver, ahí para mí lo más importante es, ojalá lo de enfrente, lo de este lado, lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana, aprenda a decir, la verdad la pifiamos. La verdad la pifiamos. No ser dogmáticos, no casarnos con una idea a ultranza, y sí reconocer, como vos decías recién, que el otro puede tener razón, que a veces nosotros con la mejor de las intenciones planteamos un camino que por otros motivos más allá de nuestra predisposición no funcionó, y que no por nosotros mismos, por quedar bien, sino por nuestro deber con la gente, tenemos que estar dispuestos a reconocer y a cambiar el camino. Pero entonces lo que no hay enfrente es eso. Es decir, yo creo que Cambiemos, que no tiene unidad ciudadana, tiene autocrítica. Pero y el gobierno, el presidente debería decir la pifiamos. El presidente dijo 10% de inflación, en marzo lo peor ya pasó. La tormenta ya pasó. El presidente no debe decir, decir la verdad. El equipo y el que cambia la política. El presidente es el jefe. Entonces, cada vez que hay un cambio de caras y un cambio de accionar, ¿Pero el cambio lo hace el presidente. ¿Pero qué caras, Nicolás? Salvo el presidente central. Mismo ministro de Economía, mismos ministros, misma política económica. Pero mismo ministro de Economía que hace un año llevamos 3 y ya tuvimos 2 ministros de Economía, teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía cambió. Antes era una parte, ahora absorbió otras funciones, cambió la estructura de la jefatura de gabinete, se fue la canciller, cambiamos, 2 veces el presidente del Banco Central.
No importa, digamos, si son muchos o pocos, porque podemos estar discutiendo toda la noche, pero digo, Total. Yo no veo que este sea un gobierno falto de autocrítica, y no hay autocrítica en otros lugares que no sea que venga de arriba. Pero te lo pregunto a vos, es ¿la pifiaron? En algunas cosas sí, por supuesto. La política económica. Y en la política económica, de mínima, sobreestimamos la velocidad con la cual la economía se podía recuperar. Y sin duda sobreestimamos el hecho de, porque nosotros llegamos con una premisa que era plausible, no era alocada, pero tampoco era fácil de cumplir, que era el gradualismo requería no bajar muy rápido los impuestos para no desfinanciar al Estado que en un 70% asiste socialmente y debidamente a millones de argentinos que son consecuencia de muchos años de malos gobiernos. Ahora, para lograr eso nosotros necesitábamos que el crecimiento económico, con un congelamiento del gasto, sin bajar gasto, pero congelando el gasto y el crecimiento económico, diluyera el déficit. Es decir, que el déficit no fuera producto de un recorte del gasto, sino que fuera producto de un crecimiento de la economía más rápido que el gasto. Eso era posible en tanto y en cuanto hubiera actores, argentinos o extranjeros, porque acá los argentinos también tienen un rol importante que cumplir, que estuvieran dispuestos a financiar esa transición, que nosotros dijimos que iba a llevar entre 4 y 5 años. Al principio parecía que estaban. En algún punto, algunos factores exógenos, externos y algunos nuestros, hicieron que esa confianza se diluyera y que ese financiamiento desapareciera. Entonces tuvimos que improvisar y tuvimos que cambiar sobre la marcha nuestro plan de gobierno. Vos me decís, ustedes alegremente están subiendo impuestos que dijeron que iban a bajar. No, lo hacemos contra nuestra voluntad, es decir, con mucho pesar, porque sabemos que es algo distinto a lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero te digo varias cosas. Pero hace falta. Eso es interesante. O sea, están haciendo algo distinto a lo que prometieron en la campaña. Sin duda, Luis, digamos, nadie puede negar esto. Si nosotros está todo digamos, registrado lo que dijimos, y además yo me precio de que muchos de nosotros somos coherentes. Entonces, bajémoslo a lo llanísimo para que entendamos. 2 ejemplos. Pablo Tonelli, diputado que integra tu bloque, me dijo a mí al aire, y fue título entonces en diciembre: los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Los jubilados van a tener una recomposición del 26%, la inflación del 42%. Cierto. También es cierto, digamos, en el marco de un país en donde todos los asalariados van a perder contra la inflación, porque por más que haya revisiones de paritarias o plus o lo que sea, las paritarias han cerrado algunas en 18 o 20%, las más importantes, creo que una de ellas fue la camionera, en 25, 28%. Es decir que en ese sentido, y habida cuenta de que las jubilaciones se pagan de los aportes de los trabajadores activos, el hecho de que todos perdamos contra la inflación es lo preocupante. No necesariamente que los jubilados solamente pierdan. $8.000 cobran los jubilados. Pero por supuesto, Luis, por supuesto que los jubilados, ojalá en poco tiempo podamos estar dándoles más, pero también es cierto que hay que decir que son muchos los jubilados que fueron víctimas de una estrategia de gobierno, de Estado durante mucho tiempo, que apelaba a los juicios para que se murieran con deuda sin cobrarle lo que les correspondía. Bueno, ahora también la ANSES sigue apelando. Está bien, se pagaron 1.100.000 reparaciones históricas. Y sigue apelando, pero puede ser que falten. De hecho, hay una cuestión que no sé si ha sido de la mejor manera comunicada por nosotros, que fue esos desistimientos de 140.000 reparaciones históricas que salió hace un mes y medio. En realidad es un desistimiento que inicia con el jubilado que no ratifica el trámite. Hay muchos jubilados que se niegan porque creen que les corresponde más y que vía judicial lo van a conseguir y están en todo su derecho a hacerlo. Pero lo que te quiero decir es, un país que está quebrado, que vive de prestado y que tiene debates internos interesantísimos, que hay que darlos, y ahí es donde importa la política, porque acá no se trata de ver si el gobierno tiene razón, el anterior está equivocado, se trata de que una vez por todas tenemos que sortear algunos debates por los próximos 30 años. Y esos debates no están resueltos, y ese país, digamos, el 60% del presupuesto que estamos discutiendo es la ANSES, en todo concepto, no solo jubilaciones. Jubilaciones, pensiones por no contributivas, que son las de viudez, las de incapacidad, y asignaciones por hijo, a grandes rasgos. 6 de cada 10 pesos del Estado se gastan en eso. De los otros 40, para hacerlo rápido, tenés subsidios energéticos que todavía representan el 8%, universidades que representan el 5%, el gasto fijo del Estado, que son 1,5 millones de familias, digamos que entre fuerzas de seguridad y planta y Poder Judicial y Legislativo trabajan en el Estado, y un 6% obra pública. Es decir que la pregunta es, ¿8.000 es poco? Sí.
Estamos todos de acuerdo que tienen que ser las jubilaciones mucho más altas. Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse es de qué manera las podemos financiar, porque hoy con un déficit importante, teniendo que inventar impuestos todavía para poder cerrar el déficit a cero y aún así tener los intereses por pagar, estamos pagando 8.000 pesos. Entonces, ¿de qué forma podemos entre todos arribar a una solución en donde en 10 años los jubilados estén cobrando el doble? El problema es que los jubilados cobran hoy 8.600, para ser riguroso, y tienen la inflación del 40%. Sí, entonces sí. digo, la verdad que vos me decís, bueno, haces un esfuerzo para, pero si después de 3 años les prometiste la inflación de un dígito, les prometiste que no iban a pagarse otros impuestos, y hoy viene todo lo contrario. Yo sé, vos me decís, yo no soy el ministro de Economía ni soy el ministro de Desarrollo Social. Pero soy parte del gobierno y hace 3 años que estamos. Pero con un agravante, el presidente sigue diciendo, este es el único camino. ¿Sabes qué? Eso es una actitud soberbia. ¿No sentís que hay soberbia del gobierno tuyo? Mirá, la soberbia es el más común de los defectos y del cual todos en algún momento caemos. Yo personalmente es el defecto que más trato de trabajar día a día, de manera que es posible. Y el poder generalmente tiene un efecto que lo agrava. Entonces no te lo voy a negar. Ahora bien, el único camino necesita consensos. Necesitamos estar de acuerdo que es el único camino. Y yo no le tengo miedo a estar en desacuerdo con las soluciones. A mí lo que me aterra es que todavía no estemos de acuerdo en el diagnóstico. Es decir, nosotros hace 1 mes y medio ya empezamos el debate de presupuesto en comisión. Y para mí la primera reunión de la comisión fue muy reveladora en este sentido, porque allí había 2 partidos mayoritarios, hay muchos más partidos, pero 2 partidos mayoritarios. El nuestro, que hoy gobierna, y Unidad Ciudadana, que gobernó los 2 años anteriores a nuestro gobierno. Y sin hacer juicios de valor, a mí lo que me aterra es escuchar que en algo tan básico como que el planteo sea, por una vez en los últimos 9 años tenemos que plantearnos por algunos años más vivir con lo que producimos y aflojar un poco con pedir prestado y vivir a cuenta, y que no haya acuerdo siquiera en eso. Porque yo, ¿qué te digo? Discutamos después qué bajamos, qué subimos para llegar al cero. Pero discutir el cero, discutir que todavía haya algunos que digan hay que seguir subiendo el gasto, después vemos cómo lo financiamos, generando inflación para que los jubilados cobren menos, porque eso es lo que pasa. Lamentablemente, la inflación no es un invento digamos, del gobierno de turno, ni del anterior. Es un tema estructural en la Argentina que nunca se anima a dar un debate en serio en donde, digamos, las izquierdas y las derechas pueden diferenciar en el contenido del cero. Pero no puede ser que sigamos discutiendo que la plata se puede inventar y que haya genios que digan imprimamos billete que no genere inflación. Digo, eso a mí me atemoriza más que la solución. Yo estoy de acuerdo, estoy cómodo con la diferencia en la solución. Me resulta cómodo y admiro a muchos dirigentes de la oposición, y contrapelo lo que muchos dicen, para mí a este gobierno le ha tocado una oposición bastante responsable, bastante a la altura de las circunstancias. Pero por eso te digo, no estar de acuerdo en la solución me sienta cómodo. No estar de acuerdo en el diagnóstico me preocupa muchísimo. Ahora vamos a ver los impuestos y demás de lo que va a venir el presupuesto. ¿Vas a votar el juicio político de Garabano? La verdad, entró ayer, no nos lo habían compartido antes, no lo pude ni leer. Y lo más importante de todo me parece que lo que dijo Garabano. Garabano, con bastante soltura y tranquilidad, dijo que él estaba dispuesto a responder una por una las acusaciones que formaran el juicio político. Entonces, antes de votar o no votar, eso es empezar por el final, digamos. Pero digo, a priori, los fundamentos de Carrió es prejuzgó e encubre Garabano a Cristina. ¿Garabano encubre a Cristina? No. Yo tendría que leer el juicio político y escuchar la liguita con la cual me he hablado, pero si me apuraste diría que no, para nada. Para nada. Porque aparte se elabora toda una conjetura respecto de que acá hay un acuerdo estructural. Y yo te quiero decir una cosa. Yo también tuve declaraciones y quiero ser muy cuidadoso de las cosas que están por venir en este plano, y yo no pretendo prejuzgar. Pero a nadie le conviene que haya enfrente un adversario malo para que a uno le vaya mejor. Yo te lo digo con total sinceridad. Yo lo que pretendo es que cambiemos, con todos los errores que pueda tener en el mandato o los mandatos que le toque estar al frente del Poder Ejecutivo,
por lo menos logre plantar algunas banderas que hagan que quienes estuvieron antes y pueden estar mañana reflexionen y en todo caso las adopten. Es decir, la única forma de ir avanzando es casi como un proceso sintético hegeliano en donde vos digas, bueno, el kirchnerismo puso una tesis. Cambiemos plantea una antítesis. Es decir, que haya una síntesis, que alguien recoja una síntesis, que se transforme en una nueva hipótesis, porque si eso no ocurre... Estás hablando mucho con Marcos Peña y con Jaime Durán Barba, ¿no? Con Jaime Durán Barba no hablo jamás, pero nunca lo hice. Y con Marcos es cierto, sí, pero hablamos regularmente. Esto es el Marcos Peñismo y el Durán Barbismo. Cuanto peor de la oposición, mejor. Pero en todo caso, digamos, yo no lo sé, no me consta que sea así, y en mis conversaciones con Marcos no lo veo. Pero si así fuera, no es representativo de Cambiemos. Yo lo que quiero es que el oficialismo tiene dos roles. Tiene un rol inmediato y es por el cual más es juzgado y está bien, que es su capacidad de resolver los problemas a todos los argentinos, especialmente a quienes los votaron. Está bien. Pero y el segundo rol que tiene el oficialismo es ayudar a perfeccionar la oposición. Vamos más profundo porque yo, insisto, yo tengo gran respeto por tu trabajo político, pero vamos profundo. Vos no me podés decir, no leí el juicio de Carrió, yo lo dejé pasar. ¿Sabés lo que pide Carrió? Concretamente. Pero lo presentó ayer y yo mi prioridad hoy es el presupuesto, Luis, en serio te lo digo. No pero leí. A priori, ¿te parece razonable el pedido de juicio político? De lo que he escuchado me parece un tanto exagerado. Ahí está, fantástico. Sí. Segunda cuestión. Por eso digo, tendría que ver si efectivamente a mí se me está pasando algo, pero no. Vos sabés que yo creo que Garabano dijo lo que cualquiera hubiese dicho. En ningún país del mundo un expresidente está bueno que esté preso. Es cierto, Garabano puede haber sufrido de inoportunismo en todo caso, o de falta de olfato político de todo esto. Pero yo no creo para nada que de ahí podamos derivar ningún tipo de complicidad ni pacto. Me queda un segundo para después hablar del otro tema, pero digo, ¿es aliada o no es aliada Carrió? Porque digo, dice esto, tiene que elegir o es él o cae. Hoy dijo, Frigerio tiene que ser candidato a presidente del peronismo. Digamos, ¿qué es Carrió? Dijo que puede ser candidato a presidente. Sí. Bueno, dijo que Frigerio puede ser candidato a presidente. Del peronismo. Está bien. A ver, Luis, Cambiemos nació con unas PASO. ¿No es cierto? Lilita fue candidata, precandidata, Ernesto Sanz y Mauricio Macri. Es decir, Mauricio Macri no obtuvo el liderazgo de esta coalición en una mesa de rosca política. Se la delegaron millones de argentinos que lo votaron por encima de los candidatos del radicalismo de la coalición cívica. Lilita siempre ocupó un rol parecido al que está ocupando ahora. Lo que pasa que con un lapso muy corto de tiempo, a fines de los 90, nunca lo había hecho desde el oficialismo. Pero yo lo veo muy cómodo al presidente Macri con esta idea sui generis en la Argentina de la oposición interna. ¿Vos decís que cuando ella dice o elige o cae está cómodo Macri? Bueno, puede ser que en esa frase concreta que después yo creo que fue parte de lo que ella se desdijo, porque cuando ella sale a aclarar en general es que está diciendo no me expresé bien. Aclaró eso, aclaró lo de la broma de que lo tiene que sacar a Garabano o no. Yo creo que acá no hay duda que el que conduce es el presidente Macri, que es el único que ha tenido el poder delegado para conducir estos 4 años. Lilita es muy importante en este rol. La gente, el atributo principal en el momento de la elección en el 2015, que la gente le otorgó a Lilita, y el rol muy importante que ella tuvo para torcer en aquel momento el favoritismo de lo que era el antikirchnerismo, si querés, de Sergio Massa a Mauricio Macri, con lo que jugó Carrió para que eso ocurriera y cómo también ayudó a que la UCR optara por Cambiemos, el rol que la gente le da a Lilita es justamente es de la Fiscalía. ¿Es la fiscal moral de la Nación, Lilita? No sé si de la Nación, y por ahí no es la única, porque tampoco es la única dirigente política que tiene sus atributos. Yo no creo que la Argentina esté falto de buenos dirigentes o de buenas dirigentes políticas que cumplan este rol. Ella lo hace con un estilo muy único, con una trayectoria muy larga de una importante coherencia, al menos, y eso le vale la contundencia que tiene en sus declaraciones. Vuelta al término. ¿No es un poco soberbia, Carrió? Como todos puede serlo. Puede ser. Cuando uno analiza esta situación, lo otro que yo te decía es, algunos del gobierno creen que el único modo de construir votos es Cristina del otro lado, el cuco Cristina. ¿Cristina tiene que estar presa? Yo reitero algo que vengo diciendo hace un mes y medio. Acá hay 2 poderes del Estado que tienen un control muy inmediato de la ciudadanía, el Ejecutivo y el Legislativo. Cada vez que nosotros nos empachamos de soberbia y empezamos a errar, viene la gente, y lo demostró en el 2015, si ha habido un proceso de acumulación de poder importante en la Argentina, ha sido el kirchnerismo. Aún así,
La gente llegó a un momento en donde, marcándole los errores, muchos de forma, muchos de soberbia, controló, cambió el Poder Ejecutivo, cambió parcialmente el Poder Legislativo. Ahora hay uno que es el que más zafa de este control popular, con una razón muy republicana. Es decir, se pensó así. ¿Por qué se pensó así? Se pensó para proteger virtudes, no para perpetuar vicios. Cuando vos llevás 70 años de vicios, el sistema que estaba pensado en proteger las virtudes del poder independiente termina protegiendo vicios. Nosotros tenemos hoy una discusión muy importante sobre una figura absolutamente legal, que son las prisiones preventivas, pero tan legal como extraordinaria. Debe ser extraordinaria. Está pensada de esa manera. Si el 47% de tus presidiarios están bajo figuras extraordinarias o prisiones preventivas, por cualquier tipo de delitos, eso no es extraordinario. Entonces yo lo que digo es, si Cristina debe estar presa o no, que sea como debido, senténcienlo. Hay que animarse o a declarar culpable, aunque sea un expresidente, o hay que animarse a cerrar causas por falta de pruebas o por falta de mérito. Pero lo que no podemos seguir es... Acá parece que vos, como periodista, y todos tus colegas, son los primeros en juzgar. Porque hoy parece un reality show, la justicia, todo se filtra, y entonces los primeros que tienen que juzgar son los periodistas. Los segundos que tienen que jugar son los ciudadanos, porque aparecen todos los encuestadores preguntando una pregunta que está fuera de lugar. Tiene que es, ¿usted piensa que es culpable o inocente? Peor, ¿usted le cree como si esto fuera un acto de fe? Segundo. Tercero, venimos los legisladores, que cuando alguno, pues ya avanzó bastante, la opinión pública se tuerce, bueno, alguno pide la prisión preventiva, entonces se arma todo un revuelo y pareciera que la prisión preventiva y el desafuero es el final de la causa. Dice, bueno, listo, si lo votan desaforado, prisión, chao. No, ahí arranca el tema. Digo, yo le quiero pedir a la justicia más resolución y menos prevención. Y menos apriete con el procesamiento ahí que yo no sé si hay apriete. De mínima hay pasividad. Es decir, sí, total. ¿Han cambiado algunos jueces? Sí. ¿El Consejo de la Magistratura funciona un poco mejor? Sí. Ahora bien, a grandes rasgos, este es el mismo Poder Judicial que hace 2 años se galardonó por tardar 14 años promedio en cerrar causas de corrupción. Entonces digo, hay que acelerar. Sí. Nosotros tenemos mucho por legislar en ese sentido. Decime qué quisiste decir con pensaría otra vez el voto de debido. Esto, lo que quiero decir es, para mí no es una variable indiferente a la hora de votar un desafuero, el hecho de saber o no saber si el Poder Judicial se va a tomar en serio lo que eso significa. Es cierto que hoy los plazos después de la preventiva son 3 años. Por eso digo, tenemos mucho que legislar. Personalmente, creo que nosotros deberíamos rápidamente acortar esos plazos. Porque no estamos en Suecia. Estamos en un país que se ha acostumbrado a utilizar figuras extraordinarias de manera ordinaria. Entonces, de mínima, tenemos que empezar a saber cada vez que votamos este tipo de cuestiones, no sobre todo, un laboratorio, sobre todo con diputados y senadores. Porque a algunos le puede no gustar debido. Pero digo, o cambiamos el sistema o reconocemos que representa gente. ¿Qué es lo que dijo Garabano? Mañana es Aida Ayala. Pasado mañana pueden ser Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Andrés Larroque. Digo, están todos... Entonces digo, ¿cuándo nosotros vamos a entender si esto tiene algunos tiempos? Digo, todo esto se da en el marco de empezar un año electoral. Yo lo que digo, la justicia tiene un deber con la ciudadanía. Lo tenemos todos 3 poderes, o los 4. Pero la justicia, si me preguntás una opinión personal, es la que más en deuda está. Pero y en montón, y transparencia, y acceso a digamos, contacto con la... Lo que quise decir con debido es, cambiemos sentó un precedente. Nosotros cada vez que haya un pedido de desafuero en firme, es decir, en 2 instancias, lo vamos a votar. Yo lo volvería a hacer. Lo volverías a hacer. Lo volvería a hacer, pero eso no me inhibe a mí de seguir pidiendo celeridad, que no existe en la justicia, y especialmente en estos casos. Pero pueden hacer las 2 cosas. Suponete que haya un procesamiento para Máximo Kirchner y Guado de Pedro en primera instancia que lo ratifique. ¿Votarías por que fuera desaforado Máximo Kirchner? De vuelta. Nosotros tenemos un protocolo en Cambiemos. En Cambiemos en diputados y en senadores, que lo hemos seguido en el caso de Vido y ahí fue donde se terminó de cerrar. En los pedidos de Cristina que no prosperaron, el Senado actuó de la misma manera, y nosotros en el caso de Aida Ayala, si bien Aida Ayala pidió ella o está por presentar el pedido automático de desafuero, también hay que ir a votarlo, y siendo una diputada nuestra, de nuestro bloque, lo haremos. Requiere 2/3, es decir, que no es solo una decisión de Cambiemos el tema de los desafueros. Y por último, te digo, para poder contestar esa pregunta, no es menor el marco de las causas. Conocer la causa. Claro. Es decir, yo no te puedo decir en abstracto. El caso de Debido era un caso bastante patente en múltiples causas. Tal vez, mirá la paradoja, terminó desaforado primero por una causa en donde hace 1 año y medio no hay avances, o perdón, por ahí hay avances que yo no estoy enterado, pero en todo caso no están siendo todos lo rápidos que uno esperaría, y sin embargo ahora tiene una sentencia firme por la cual entiendo lo vamos a tener que volver a desaforar.
Es decir, por más que, porque el desafuero aplica a la causa puntual, entonces ahora vamos a tener que volver a desaforarlo, y a mí eso, digo, no es que, esto es lo que siempre dice Pichetto, que los desafueros deberían ocurrir solamente cuando hay sentencia firme, y Cambiemos dice los desafueros bastaría con que haya un pedido firme para el desafuero. La verdad es que más allá de eso, hay algo en lo que se tocan ambas posturas, que es lo que yo quiero enfatizar. Eso no inhibe, una u otra postura no inhibe que las causas deban avanzar más rápido. ¿Cómo es tu relación con Máximo Kirchner? Es buena, es cordial. Hemos tenido varios encuentros, principalmente por temas parlamentarios. Definime a Máximo Kirchner. No lo conozco tanto. A mí me parece, primero, digo, para ser breve en el título, me parece muy diferente la imagen a la que se quiso construir durante tanto tiempo. A mí me parece una persona interesante, bastante formada. Digo, no debes tener que hacer un esfuerzo para ser hijo de un presidente o de dos presidentes durante 12 años y que eso no te dé una noción del poder y una perspectiva sobre muchos temas. Yo creo que él la tiene. En lo personal, digo, eso es lo que te da la política. A los que hacen política, como en tu caso. Está bien, pero se la da a todo el mundo. Es decir, uno tiene las diferencias respecto de las cosas que defiende, dónde está parado y sobre todo de lo que le ha tocado hacer y lo que ha hecho cuando ha tenido poder. Y de eso cada uno tiene que dar respuestas y donde corresponda. Ahora, también es importante entender que mientras nosotros tengamos un régimen así y las elecciones sean válidas y legales y la gente vote, y uno puede decir, yo no entiendo cómo hay gente que sigue votando al Frente para la Victoria. Bueno, por ahí algunos no lo entiendan, pero hay efectivamente gente que vota al Frente para la Victoria y son tan representantes como nosotros. ¿Vos lo entendés? Sí, yo lo entiendo. ¿Cómo explicás al que sigue votando al Frente para la Victoria? Luis, nosotros recibimos un país, creo que esto no es un concepto mío, creo que lo definió Carlos Pañi. Nosotros recibimos un país con una crisis asintomática. Nosotros teníamos que explicar, y salvo a personas hiperinformadas como vos o como gente que por ahí está viendo el programa ahora, hay una enorme mayoría de la ciudadanía que tiene preocupaciones mucho más mundanas y que la verdad tiene una desilusión tan estructural con la política que no le interesa tanto dónde está el problema, le interesa más bien quién le da la solución. Y el Frente para la Victoria ha sido muy exitoso en, primero, recibió un país en donde el trabajo más duro lo había hecho parte del peronismo, que fue quien también llevó a Néstor Kirchner al poder, con Duhalde, con Ramos Lencov primero y Labaña después, pero recibió un país con un superávit gemelos y términos de intercambio muy importantes. Entonces, durante 5 o 6 años, hasta el año 2008, ellos tenían excedente para decidir qué políticas públicas y qué políticas sociales llevaban a cabo, y hasta ahí impecable. Digamos, un dirigente que es votado y que tiene excedentes genuinos que manejar, tiene todo el poder de decidir a dónde los aplica. Ahora, los subsidios que empezaron como una necesidad social en el 2003 se transformaron con el tiempo en un elemento electoral. Y así muchas otras cosas. Entonces, cuando en el año 2008 se terminaron los déficits, fuimos por las jubilaciones, no solamente por los fondos de la capitalización, que se echaron mano, y se usó el FGS para apalancar con deuda interna al Estado, sino que también frenamos los pagos de los juicios, dejando que los jubilados mueran con apelaciones. Después fuimos por las reservas del Banco Central. Es decir, y así llegamos al año 2015. Entonces, para toda esa gente que no tiene por qué interesarse en qué es lo que hay de fondo, y lo único que genuinamente le interesa al jubilado que cobra poco o que no tuvo los aportes, que le den vía moratoria una jubilación, a quienes tienen hijos y no les alcanza el sueldo, que les den una asignación, bueno, muy bien, señores, nosotros acompañamos todas esas políticas y está aprobado. Ahora, el kirchnerismo nunca explicó cómo esto era sustentable en el tiempo. Y nos toca esa tarea a nosotros. Voy a ser torpe y si no te gusta la frase, no. Vos decís, muchos de los que votan en Frente para la Victoria votan porque roban pero hacen. No, porque el tema de la corrupción es distinto. El tema de la corrupción es gravísimo y muchas cosas se podrían haber hecho en la Argentina si no hubiera existido este nivel casi pornográfico de corrupción. Pero aún así, no quiere decir, digamos, yo lo que te estoy diciendo en este punto que acabo de desarrollar no es roban pero hacen. Lo que te estoy diciendo es, le mostraron
a la ciudadanía argentina la solución sin contarle el problema. Claro. Y siempre hay dos caras en una moneda. Entonces, yo lo que digo es, la política nos tiene que servir para reconocerle al Frente para la Victoria aquellas cuestiones y aquellas banderas que nosotros terminamos adoptando con el tiempo. Hay varias. Ahora, también nosotros debemos pretender que haya humildad y versatilidad de parte de la oposición para entender cuáles son las banderas que Cambiemos está dejando, que también son varias y muy buenas. Y que entonces, como digo, surja una síntesis, primero que tenga mayorías, Luis. Acá yo no me imagino en los próximos varios mandatos que pueda haber un proceso que llegue al poder con mayorías. Ni una reelección de Cambiemos la va a tener. En casi ningún lugar del mundo pasa eso. Por eso, porque la política está cambiando. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar la mentalidad. Nicolás, porque no somos un país preparado todavía para gobiernos en minoría. Recién te pregunté por Máximo Kirchner. ¿Sergio Massa es? ¿Es qué? Definímelo políticamente. Sergio es, de las personas que yo conozco, una de las que mejor conoce el Estado y tiene muy buenas ideas. Mucho conocimiento, ha estado, creo que ha sido uno de los directores de ANSES por más tiempo, y yo recién te describía que ANSES, si lo pones en términos presupuestarios, es el 60% del Estado. Ha sido intendente, es decir, tiene un roce y un conocimiento del Estado importantísimo, que es un valor innegable en cualquier dirigente político. Tiene una enorme capacidad territorial y una vocación política muy empática. A veces, para ponerle algo en el debe, y se lo digo siempre personalmente, a veces debería ser más claro, porque en la política es tan importante la empatía como el valor de la palabra. Tenés que ir a votar a las PASO del PJ. Viste que cualquiera puede votar en un partido, tenés que ir a votar a las PASO del PJ. Y te encontrás con boletas de Urtubey, Massa, Cristina, Mansur. ¿A quién votás? A Frigerio, si Lilita ya dijo que puede estar en el PJ. ¿A quién votás en PJ? No, yo voy a votar en Cambiemos, Luis. Yo voto en Cambiemos, sin duda. A Mauricio Macri. ¿Me contás cómo pasamos de que nos iban a rebajar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores a que ahora vas a junto con la oposición van a aumentar, viene otro impuesto más que aumentamos? Sí, te lo dije al principio del programa. Si vos me pedís una justificación en abstracto, no la hay, porque no es lo que queríamos hacer. La justificación es que al no haber tenido éxito en esta transición de 4 o 5 años, en donde planteábamos que hubiera financiamiento para no tener que recortar el gasto o aumentar impuestos, al no ser posible eso, tuvimos que tomar una decisión. Obtuvimos el financiamiento de parte de un único prestamista, que es el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto, al igual que muchos miembros de la oposición marcan que el nivel del endeudamiento ya está llegando a su límite de sustentabilidad, de manera que lo que se decidió fue acelerar la llegada al déficit cero. Para eso, para ponerlo en términos cronológicos, mayo de este año, la meta, vos recordarás, iba a ser inicialmente el 3.2. En ese mismo año, el gobierno unilateralmente anunció que por un esfuerzo superior del gobierno nacional recortando gastos, iba a llevarla a 2,7 este año. Cuando tuvimos que renegociar condiciones con el fondo, o en el primer acuerdo con el fondo, perdón, bajamos de 2,7 a 1,3. Y ese trayecto era todo con gasto público. Esos son, ¿te acordás? Los famosos 300.000, que eran 200.000 de nación, 100.000 de provincias. Y hasta ahí veníamos intentando, bajo todo punto de vista, salvar esta bandera de ir reduciendo impuestos. Acordate que en diciembre bajamos el impuesto a las ganancias de las empresas, bajamos aportes patronales vía el mínimo no imponible, y bajamos impuesto al cheque, y las provincias hicieron un esfuerzo con sellos e ingresos brutos. Para llegar del 1,3 al 0, tuvimos que, porque no se podía seguir pidiéndole más esfuerzo al gasto social, tuvimos que volver a las retenciones, que reafirmamos una vez tras otra que son temporales, y para ser más creíbles en eso las pusimos como un monto fijo en pesos, y no como una alícuota, que en la Argentina siempre son temporales y llegan para quedarse. Y en el caso de bienes personales, se cumplieron los 3 años de compromiso del blanqueo, se elevó bastante el mínimo no imponible,
y volvimos a alícuotas que son más altas que las que veníamos teniendo estos 3 años, pero más bajas que hace. Es lo que se ha publicado, 2 millones, 0,5 y va aumentando. Eso va a salir. Hasta 2 millones 0, de 2 millones a 5, 0,25, de 5 millones a 20, 0,50, de 20 en adelante, 0,75. Ahora, yo tengo esta composición. Inflación, 40. Aumentos salariales, 26, 30. No rebajaste el impuesto a las ganancias. Ahora aumentás los bienes. Perdón, el impuesto a las ganancias no lo rebajamos. Vos recordá que en el 2016 nosotros hicimos una rebaja bastante grande vía el aumento del mínimo imponible y eso no se discute más porque quedó indexado. Es decir, el mínimo imponible todos los eneros... Perdón la autorreferencia. Yo estuve en el debate y Macri dijo, nadie va a pagar ganancias, de nadie, a elevar la cosa. Entonces digo, rebajás las retenciones para las mineras, no se generó ningún puesto de trabajo nuevo. No, espera, eso no es cierto, eso te lo digo con lo dice la propia Cámara de la Industria Minera. 4.000 millones de dólares de inversiones mineras en el año 2018. Puestos de trabajo. Bueno, no hay nuevos. Pero mira, yo me comprometo ante la Cámara, no lo tengo a mano, pero salimos en la radio en la semana con todo gusto, y lo repasamos. Y si yo estoy equivocado, te lo reconozco. A las empresas de gas le garantizás retroactivamente la devaluación que provocó el gobierno. Digo, hay como una disparidad. Al laburante, bancate la inflación, bancate el aumento de impuestos, y a la única industria que funciona hoy día, que es la industria financiera, todos los beneficios. ¿No es muy desigual? No, tampoco es todos los beneficios. No te olvides que el año pasado sancionamos el impuesto a la renta financiera. 240% ganaron los bancos, hoy publicado. Perfecto. Comisión de también estamos modificando la ley de ajuste por inflación precisamente para que el esfuerzo también lo hagan los bancos que ganaron esa plata y que no caiga la recaudación de ganancias justamente por una ley que votamos el año pasado, cuando pensábamos que efectivamente íbamos a lograr esta transición, que íbamos a poder seguir bajando impuestos y que íbamos a poder domar a la inflación, para que también las empresas puedan ajustar balances por inflación porque estaban pagando alícuotas ficticias de ganancias. Bueno, eso también lo estamos dando vuelta ahora para que las empresas también hagan el esfuerzo y también en la reforma de bienes personales, el mínimo no imponible por el cual ya hoy estaban pagando todos los argentinos 0,25 lo estamos duplicando y llevando hasta 5 millones justamente en un gesto hacia la clase media que no es precisamente la que tiene 20 millones de pesos de patrimonio. Entonces, de la manera que podemos, lo estamos atendiendo ese tema. Respecto del tema del gas a las empresas, yo te quiero decir que tampoco es algo que nos resulte muy cómodo. Creo que hay que discutir el marco normativo, porque si hay una de las banderas que yo te hacía referencia, que Cambiemos tiene que dejarle a toda la oposición, es que todas las discusiones son válidas, pero la palabra hay que cumplirla como país. Y los contratos hay que cumplirla. Pero no hay que perder algo de vista. Electorado, Nicolás, porque vos decís, no me resulta cómodo aumentar impuestos, no me resulta cómoda la inflación, pero se lo embocás, se lo embocás a la gente. Entonces digo... Pero se lo embocás, Luis. Acá hay que entender, yo ya te di la razón al principio, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones y mucha sensibilidad porque hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo gigante y mucha de esa gente con cierta frustración. Con esa introducción, yo te digo, acá también tiene que quedar claro que, por ejemplo, el sector energético, tomado en su conjunto, y yo te incluyo la minería como sector extractivo porque estoy convencido de lo que estoy diciendo, es el sector que más inversiones y más empleo ha generado. Se me está viniendo ya para empezar a contestarte la mina de Chinchillas en Jujuy. Tomo la palabra, me lo alcanzás y lo leo. Pero también... ese es el sector que todavía hoy no solamente más divisas está trayendo al país, sino que más empleo está generando. En Vaca Muerta, todos los días hay decenas de familias que se mudan de otras partes del país por un trabajo en blanco, formal, con buen sueldo, la familia entera. ¿Por qué? Porque producto del esfuerzo de mucha gente, sí, pero también del cumplimiento de la palabra, estamos logrando generar más empleo para que haya más aporte y las jubilaciones puedan subir. Porque digo, acá lo que hay que entender es que todos esos impuestos también van a las jubilaciones de todos los familiares que seguro quienes hacen este planteo tienen, a las asignaciones familiares que cobran, a las asignaciones por hijo, que seguramente muchos cobran, es decir, a todas las exenciones impositivas, todo eso se financia de la misma manera. El Estado no genera recursos, los extrae del sector privado y los redistribuye. Cito a los que saben, ¿no? Juan Carlos de Pablo lo dijo aquí. Con toda la suerte, el gobierno Mauricio Macri va a terminar en el promedio con una inflación igual o peor que la de Cristina, con una pobreza igual o peor que la de Cristina.
con una desocupación igual o peor que la de Cristina. El votante que te votó a vos te dice, ¿qué negocio hice? Lo más importante es que los votantes entiendan la coherencia del camino y lo que tarda. Si el análisis lo haces de 4 años en 4 años y esa fuera la única variable, yo te tomo que es posible que nos cueste, con las solas métricas económicas de estos 4 años, justificarlo. Ahora bien, todas las métricas que vos decís esconden muchas trampas, ¿no? Digo, la más flagrante es la de la inflación. La inflación va a ser la misma, sin precios máximos, sin pisar tarifas. Sin Moreno. No, pero sin Moreno por las formas, además, y por lo que mentían. Pero digo, la inflación nuestra tiene componentes de retraso enormes. Es decir, digo, en contabilidad vos lo tendrías que imputar a los ejercicios anteriores. Es decir, ahí yo no soy, como te habrás dado cuenta, de los fanáticos del discurso de la herencia recibida, pero estudié economía. Digo, y en la inflación, gran parte, no digo todo, acepto nuestra parte, pero gran parte es sin duda inflación kirchnerista. Y así con varias otras. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de convencer no solamente a nuestros votantes, sino en la otra parte que también estamos con cierto déficit, convencer al resto de la oposición que representan a los demás votantes de que con nuestros más y nuestros menos y con todas las perfecciones que se pueden hacer, este es el camino. Pero por eso te decía, no es el único camino. Es el único camino en tanto y en cuanto logremos los consensos. Y vuelvo, porque es la idea que vuelvo a la idea que me dejaría dejar en claro. Nuestro deber es lograr convencer y lograr que nos cuestionen cómo llegamos a donde tenemos que llegar, pero que compartamos ese destino común. Yo acepto que a nosotros nos digan, che, no se acerquen tanto a Estados Unidos o a la Unión Europea. Bueno, bárbaro, decime dónde, no me digas Cuba y Venezuela. Decir, ¿querés África y la India? Bueno, discutamos, hagamos una política de Estado de que nuestros socios internacionales sean el hemisferio sur. Vos me podés decir, che, la verdad, se le fue la mano con la deuda o la política monetaria no está bien. Bueno, bárbaro, pero no me digas que la emisión no genera inflación. Digo, dame algo, porque entonces, si vos me das algo, podemos construir algo que quede limpio, y entonces después que la gente decida quién es el mejor capitán de ese diagnóstico. Pero hoy seguimos discutiendo la cuadratura del círculo. Es verdad, te lo concedo absolutamente. ¿Y la fórmula va a ser Macri-Michetti? No tengo idea de Macri, no tengo idea de la fórmula. De Macri tengo bastante certeza, la vice será... Bastante certeza, no toda la certeza. Y pues es una decisión de él. Yo no voy a... digo, hay muchos de nosotros trabajando para que él sea reelecto. Yo te puedo decir que yo estoy trabajando para eso. Ahora, él tiene que tomar la decisión por él mismo, como conductor del espacio, y además tendrá que decidir junto con los socios quién es el compañero de fórmula. ¿Qué te pasa con los rumores? ¿Es María Eugenia? ¿Es otra opción? Mira, una parte que creo que sería la respuesta del propio presidente, me da cierto alivio que haya alternativas. Sí, me da cierto alivio que Cambiemos sea un instrumento electoral representativo que no dependa de un liderazgo mesiánico, como por ahí ocurre en otros pagos. Dicho eso, es razonable que quien esté padeciendo el mayor desgaste sea la principal cara de este espacio y el conductor, que es el presidente. Eso es razonable. ¿Qué te pasó con la foto de hoy de Tucumán? Lo único que vi fue que estaba Scioli, pero la verdad es que no la vi. Aquí estaba Mansur, Massa, Pichetto y Scioli. Massa, Pichetto, los sindicalistas, Daer, Acuña, Barrio Nuevo, Jorge Asís, Bárbaro. Mira, para retomar con la línea de lo que te venía diciendo, en tanto y en cuanto lo que veamos en el peronismo son sectores que hacen una autocrítica de su participación, que marcan errores del derrotero que les tocó andar y que eso lo utilizan como un mecanismo de acercamiento hacia este diagnóstico común, lo celebro. A mí lo que me cuesta un poco es ver el dogmatismo y lo infranqueable de que la única propuesta sea volver a volver para atrás. Eso es Cristina. Claro, pero, y de vuelta, yo no tengo un discurso anti-kirchnerismo, yo no creo que el kirchnerismo tenga un problema genético, es decir, lo único que digo es, me cuesta un poco no escuchar ningún pedido de disculpa, de ningún exceso, de ningún defecto y ninguna autocrítica de ninguna política equivocada, porque digo, si en 12 años no se equivocaron nada y nosotros en 3 tenemos tanta capacidad autocrítica, digo, alguna... Vos tenés tanta capacidad autocrítica. No, yo creo que la hay, Luis, yo creo que la hay. Yo creo que la hay. Lo que pasa es, bueno, tampoco nos vamos a dar latigazos, digo, pero me parece que hay una capacidad autocrítica importante, entonces por eso te digo, en tanto y en cuanto
digamos, búsqueda interna del peronismo en sí mismo implique una autocrítica, implique que recojan el guante de todas las deudas pendientes que el peronismo le ha dejado al país y sobre eso podamos construir junto con nuestra autocrítica, lo celebro porque nos estaremos pareciendo a un sistema de partidos, que es lo que necesita reconstruir la Argentina después del 2001. Nicolás, ¿nos morimos y qué pasa? Nos morimos y qué pasa, yo creo en la vida eterna. No soy el mejor alumno, sin duda, estoy plagado de defectos y de debilidades, pero yo creo en la vida eterna, soy católico, creo que las religiones en general están en crisis y me apena a veces ver la falta de militancia en las religiones, porque eso no implica, la militancia no implica fanatismo. Yo creo que uno de los principales valores, te diría de las principales religiones al menos, y sin duda del catolicismo, es la tolerancia. Y el amor hacia el que piensa distinto, la solidaridad, ese es el concepto que lo engloba, pero sí me apena a veces ver la falta de militancia, que sí lo reconozco, por ejemplo, al Islam y a los evangélicos, ¿no? Que son las dos religiones únicas que crecen en el mundo, y yo creo que crecen por la convicción que transfieren sus adeptos, que es la sana militancia de valores que yo creo que a la humanidad le han hecho muy bien. Sí, digamos, te lo dice un agnóstico, no hay nada más revolucionario que el amor al prójimo como a uno mismo, no cualquier cosa, ¿no? Yo soy bastante más viejo que vos, pero como dice el catecismo, había todavía paraíso, infierno y purgatorio. ¿Qué te toca? Creo que, siendo muy optimista, un buen pedazo en el purgatorio. Un purgatorio, ahí está. Un lapso grande. ¿Y a Macri qué le toca? No sé, eso del señor. Gracias por haber venido. A ustedes. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta mañana.